Es oficial. El 15 de mayo de 2026 vamos a ver la mayor sacudida económica de la década porque el presidente Trump va a restablecer oficialmente el liderazgo en el Banco de la Reserva Federal. ¿Cómo lo sé? Porque el 8 de enero de 2026, el presidente Trump anunció que había decidido quién será el nuevo líder del Banco de la Reserva Federal. Este cambio no solo puede impactar su tasa hipotecaria y la tasa de su préstamo automotriz, sino que también puede cambiar el valor de sus ahorros y su salario debido a la inflación. En este clip, quiero darles una idea de lo que pasará en 2026 para nuestra economía, pues podría crear oportunidades únicas que la gente no verá hasta que empiecen a sentir los impactos en su cuenta bancaria. El Banco de la Reserva Federal es el banco central aquí en los Estados Unidos y son un gran actor en nuestra economía. Ahora, curiosamente, aunque se les llama Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un banco porque usted y yo no podemos ir allí a depositar dinero. No son reserva porque no tienen efectivo y ni siquiera son federales. Está en su web. No son parte del gobierno de los Estados Unidos, pero pueden impactar nuestra economía y su dinero porque tienen la capacidad de controlar dos cosas. La número uno es que pueden controlar las tasas de interés y la número dos es que pueden controlar la impresión de dinero. Aquí las cosas se ponen interesantes, pues desde que Trump entró a la Casa Blanca en 2025 exige tasas bajas, alrededor del 1%, y el jefe, o sea, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha dicho que no lo harán. Recuerden lo que dije hace un minuto. La Reserva Federal no es parte del gobierno de EE. Así que aunque el presidente le diga qué hacer a la Fed, el presidente ha estado amenazando al jefe del Banco de la Reserva Federal con demandas y otras cosas y presionándolo. Ha dicho que no porque la Reserva Federal se ha mantenido independiente del gobierno de EE. Pero eso podría cambiar. El 15 de mayo de 2026, el mandato de Jerome Powell como jefe del Banco de la Reserva Federal va a terminar, y el presidente Trump va a nombrar un nuevo jefe para el Banco de la Reserva Federal, y el presidente Trump ha dejado muy evidente que no va a nombrar a ninguna persona que no esté de acuerdo con cada una de sus afirmaciones. Lean esto. Cita. Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo, el presidente Trump nunca será el presidente de la Fed. ¿Y qué es lo que quiere el presidente Trump? Las tasas de interés más bajas del mundo. Escuchen, deberíamos tener el interés más bajo, pero no es así. Deberíamos tenerla, pero no es todo. El presidente Trump también ha manifestado que ya no desea que el Banco de la Reserva Federal sea totalmente independiente del gobierno porque quiere que la Reserva Federal empiece a consultar con el presidente Trump en decisiones específicas sobre tasas de interés e impresión de dinero. Así la administración Trump puede darles comentarios e ideas sobre qué hacer. Estos cambios, que llegan en mayo de 2026, cambiarán cómo operan el dinero y nuestra economía, cambiando las oportunidades de inversión en 2026. Ahora que entiende el cambio fundamental que se avecina en mayo de 2026, hay dos cosas que quiero que entienda. La número uno es la base del Banco de la Reserva Federal. Y la segunda, cómo estos cambios impactan la economía y su inversión. Empecemos con la base de la Reserva Federal. Cuando el Banco de la Reserva Federal toma una decisión sobre recortar o subir las tasas de interés, esto pasa por una votación de 12 personas. Hay 7 gobernadores de la Reserva Federal y 5 presidentes de la Reserva Federal. Estos gobernadores son nombrados por el presidente de EE. Al finalizar el periodo de un gobernador. Un mandato de un gobernador de la Reserva Federal es generalmente de 14 años. No son 4 u 8 años. Hablamos de mucho tiempo. Y 4 de estas 7 selecciones son nominados por el presidente Trump. Pero uno de ellos, Jerome Powell, el jefe, no está de acuerdo con lo que quiere el presidente Trump. Y es aquí donde el 15 de mayo el presidente Trump reemplazará a Jerome Powell por alguien que él considere que hará lo que el presidente Trump desea. Eso significa que 4 de estos 7 serán elegidos por Trump. Y para tomar una decisión se necesita un consenso mayoritario. Si votan 12 personas, se necesitan 7 a favor para decidir. Tras la salida de Jerome Powell, 4 puestos serían para nominados de Trump, quienes seguirían al presidente. Pero hay más. El presidente Trump también está trabajando para destituir a otra funcionaria del Banco de la Reserva Federal, Lisa Cook. De esa manera podrá reemplazarla con una de sus propias candidatas. Hasta ahora, la Corte Suprema ha dictaminado que la administración Trump no puede despedir a Lisa Cook. Sin embargo, la audiencia formal comenzará en enero. Entonces, si eso llegara a suceder, significaría que 5 de estos gobernadores, 5 de estos votos, serían designados por Trump. Ahora, dejando de lado la estructura y la política, ¿por qué es esto importante? Porque sabemos que la administración Trump, el gobierno, quiere tasas de interés más bajas, quieren más estímulo. Estas cosas afectan la economía, las inversiones y su dinero. Cuando hablo de tasas de la Reserva Federal, no me refiero a su hipoteca, préstamo de auto, estudiantil o tarjeta de crédito. Específicamente, me refiero a la tasa de FFR, conocida como la tasa de fondos federales del Banco de la Reserva Federal.
Y esta es la tasa de interés que los bancos se cobran entre sí cuando se prestan dinero, así que puede considerarlo como el costo mayorista de pedir dinero prestado. Usted va a solicitar una hipoteca. Esa es la tasa al detalle. El banco debe pagar ese dinero. Cuando pide prestado, paga la tasa de fondos federales, la tasa mayorista. Así que si el Banco de la Reserva Federal bajara las tasas de interés, eso abarataría el costo para que los bancos pidan dinero prestado, lo que haría más barato que, con suerte, le den esa hipoteca. ¿Garantiza que bajen sus hipotecas? No. Pero en teoría, si la Fed baja las tasas, las hipotecas y préstamos de autos pueden bajar. Pero si pone su dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento o un CD u otros ahorros, recibirá tasas más bajas. Los más beneficiados por bajar las tasas son los dueños de activos. Ahora, los inversores en Wall Street, fondos de cobertura y grandes inversores pueden acceder a préstamos con tasas de interés más bajas. Si pide prestado al 2, 3, 4 o 5%, solo necesita un retorno mejor. Si decide invertir ese capital en acciones y logra altas ganancias, estará obteniendo beneficios adicionales, generando dinero sin usar sus propios recursos, ganando incluso sobre deudas. Pero si pide prestado al 6, 7, 8, 9 o 10%, necesita rendimientos aún mayores para justificarlo. Cuando suben las tasas, la inversión baja, los precios de los activos caen y generalmente los precios de las acciones también. Generalmente, los precios inmobiliarios bajan. En los últimos años, con tasas más altas, no vimos caer la bolsa. Vimos que subía. Vimos que el mercado inmobiliario se frenaba un poco. Pero si las tasas hubieran seguido bajas, los precios de los activos crecerían más rápido. Porque recordamos, entre 2020 y 2022, el mercado de valores estaba en auge. El mercado de la vivienda estaba en auge. Cada clase de activo se disparaba porque, la gente pedía prestado lo máximo posible a tasas muy bajas y lo invertía en acciones, bienes raíces, cripto y cualquier activo imaginable. Por eso las valoraciones se dispararon en ese momento. Pero las tasas bajas también tienen una consecuencia, que a menudo es la inflación. Si las tasas hipotecarias bajaran del 6.5% al 4% mañana, ¿qué pasaría? Probablemente mucha gente querrá comprar casa otra vez, o más gente querrá comprar, y si más personas comenzaran a comprar casas, empezaríamos a ver más ofertas en casas y potencialmente más guerras de ofertas en casas, y si empezamos a ver más guerras de ofertas en casas, entonces los precios de las casas pueden volver a subir, lo cual es bueno si vende una casa, no tan bueno si intenta comprar una casa. Y entonces la pregunta final es, ¿cuánto más van a subir estos precios de los activos en relación con cuánto dinero ahorraría en su hipoteca? Pero aquí es donde las tasas de interés más bajas también pueden causar inflación porque provocan que el precio de las cosas suba debido a que hay más gastos. Sin mencionar que si los precios de la vivienda comienzan a subir de nuevo, la gente querrá hacer refinanciamientos con retiro de efectivo. Si dicen, tengo más capital y puedo pedir prestado al 4%, sacaré lo máximo posible. Y ahora tienen $30,000, $50,000 o $100,000 extra por el retiro de efectivo. Ahora la gente tiene más para gastar. Si la gente gasta más, eso también puede impulsar los precios de las cosas. Por eso las tasas de interés bajas, aunque parezcan algo bueno porque puedes comprar un coche, puedes comprar una casa más barata, en general las tasas bajas causan más inflación. Y eso perjudica al promedio, porque encarece las cosas. Las tasas más altas, aunque hacen que pedir prestado sea más caro, hacen que los precios de los activos se enfríen, o al menos no crezcan tan rápido, lo que hace más accesible para más personas salir y realmente invertir, a pesar de que pedir prestado se vuelve más caro. Mejora para la gente con efectivo. Aquí la Reserva Federal enfrenta un dilema porque al tomar decisiones sobre tasas, estímulo e impresión de dinero, se supone que deben tomar la decisión basándose en dos cosas. Una, la inflación y dos, el mercado laboral. Si la inflación es alta, quieres subir las tasas para enfriar la economía. Si hay poca inflación, puedes bajar las tasas para calentar la economía. Cuando tienes un mercado laboral malo, generalmente recortarás las tasas de interés para estimular el gasto, estimular el endeudamiento, estimular el mercado laboral. Si tienes un mercado laboral muy fuerte, donde cada persona tiene un trabajo, entonces puedes subir las tasas de interés como, de nuevo, una forma de enfriar la economía. Así que la tasa de interés es una forma de controlar la temperatura de la economía. Si la economía se calienta, subes las tasas para bajarla. Si la economía se enfría demasiado y se detiene, se reducen las tasas de interés para reactivarla. En este inicio de 2026 vemos un problema único. La inflación sigue ahí, no se ha ido, y existe la preocupación de que continúe aumentando, debido en parte a los aranceles y en parte a todo lo que está sucediendo con el dólar.
Aún hay preocupaciones por la inflación y que suba. A la vez, el mercado laboral no va tan bien. Vemos que la bolsa rompe récords y el PIB crece, pero el mercado laboral no. La IA es parte de la razón. Las empresas no necesitan tantos empleados físicos porque contratan agentes de IA. Y aquí es donde las cosas se complican un poco, porque si recortas las tasas de interés para estimular el mercado laboral, eso podría empeorar el problema. Pero si subes las tasas para enfriar la inflación y controlarla por completo, el mercado laboral sufrirá. Ahora el mercado laboral sufre y la inflación es alta. Y la administración Trump busca cambiar el liderazgo del Banco de la Reserva Federal. De esa forma, el Banco de la Reserva Federal deseará reducir más las tasas de interés porque sabemos que eso es lo que quiere la administración Trump. Y si logran que más miembros de la Fed voten por tasas de interés más bajas, pues eso puede entonces hacer que las tasas de interés bajen. Si se bajan las tasas de interés, eso puede beneficiar al mercado laboral y al mercado bursátil. Pero eso podría perjudicar ahora el problema de la inflación. Y aquí es donde debes estar preparado, porque al final del día nadie puede garantizar lo que sucederá mañana. Nadie sabe lo que pasará en 3, 6, 10 o 12 meses en la economía o en el mercado bursátil. Sabemos que hay recesiones y caídas del mercado. Lo que sí sabemos es que cuando se crea más dinero, eso beneficia a los inversores, punto, en el largo plazo. Y sabemos que este cambio que está por venir será beneficioso para los inversores, no para la gente normal. Tasas bajas benefician al inversor, no al consumidor ni al empleado. Imprimir más dinero beneficia al inversor, no al consumidor ni al empleado. Debes ser un inversor, porque este cambio beneficiará más a los inversores que a cualquier otra persona. Sabemos que no solo en los últimos 5 años, sino en los últimos 50 y tantos años, que la inflación ha beneficiado más a los inversores que a los empleados. ¿Cómo lo sabemos? Durante los últimos 5 años, la inflación rondó el 25 o 26%. Los sueldos subieron un 22%, lo que significa que tuviste un aumento en los últimos 5 o 6 años, pero tu aumento no alcanzó a la inflación. Además, en esos mismos 5 o 6 años, la bolsa creció un 80 o 90%. Así que la inflación hizo más pobre a la persona promedio porque tu sueldo no siguió la inflación para el trabajador medio, mientras el inversor se hizo más rico. Es una tendencia que ha perdurado por décadas, no solamente a raíz de la pandemia. Y ahora, si seguimos inyectando más dinero, ya sea mediante deuda o impresión de dinero, eso beneficia al inversor. Pero hay algunas maneras diferentes en que puedes invertir tu dinero. En el fondo, si quieres ser inversor, tienes que tener dinero para invertir. Punto. Y eso significa ordenar tus finanzas. Si tienes deuda de tarjeta, págame. Si no tienes ahorros, tienes que conseguir un par de miles de dólares de ahorros. Punto. Si no tienes $2,000 o tienes deuda de tarjeta, estás en la zona de peligro financiero y tienes que hacer todo lo posible para salir de esta zona de peligro financiero lo más rápido posible. Significa no restaurantes, no vacaciones, no Netflix, hasta salir de la zona de peligro. De acuerdo, sé que es extremo, pero la realidad es que si eres la persona que paga constantemente a las compañías de tarjetas de crédito, estás trabajando duro para hacerlos ricos. De esa manera pueden viajar en jets privados, de esa manera pueden tener grandes edificios, todo a tu costa, todo a tu esfuerzo, todo a tu trabajo. Así que digo esto no para ser grosero o malo, sino porque quiero que dejes de hacerlos ricos, para que puedas hacerte rico tú. Así que tienes que crear un sistema ahora para tener dinero para invertir cada mes. Enseño algo llamado 75, 15, 10. Puedes inventar lo que quieras, pero 75, 15, 10 dice que por cada dólar que ganes de ahora en adelante, el límite de gasto es 75 centavos, inversión mínima de 15 centavos y ahorro mínimo de 10 centavos. Este capital de inversión es clave para alcanzar la riqueza. Muchos creen erróneamente que el camino a la riqueza es solo a través del ahorro, pero no es así. Tus ahorros están ahí, sabes su valor. Bueno, con la inflación, tus ahorros efectivamente te están haciendo más pobre, porque si tienes $10,000 en el banco y tu banco te paga casi nada, porque la mayoría de los bancos te pagan casi nada, si tienes una cuenta de ahorros de alto rendimiento, ganas un poco más, pero con una cuenta de alto rendimiento,
Recuerda, sigues sin ganar dinero, solo intenta superar la inflación, sobre todo tras pagar impuestos por ese interés. Pero en una cuenta tradicional ganas 0,1%, 0,5% si tienes suerte, mientras la inflación es del 2 o 3%, y esos son los números reportados. La inflación real que siente la gente es mayor. Entonces, si tienes $10,000 en el banco, esos $10,000 te compran menos cosas cada año. Solo piensa en los últimos 5 años. ¿Cuánto podías comprar en 2020 o 2021 con $10,000 comparado con hoy? Compras mucho menos hoy de lo que podías hace 5 o 6 años. Eso seguirá. Por eso necesitas ser inversor. Ahora, invertir no significa que los mercados solo suban recto. Los mercados suben y bajan. Es parte del sistema económico. Los mercados bajaron en el 2022, se recuperaron en el 2020. Pero en los últimos 100 años hemos visto 16 recesiones. En los últimos 100 años hemos visto 25 caídas del mercado. Es parte de la economía. A pesar de las recesiones y caídas del mercado, los mercados han subido a largo plazo. Y esa es la mentalidad que debes tener. Y es ahí donde, una vez que comprendes la importancia de invertir, puedes averiguar cómo quieres invertir. Ahora, lo que mucha gente enseña, y creo que es una gran estrategia para muchos, es que inviertes tu dinero en algo como el mercado de valores general, el S&P 500. Y ahora, en vez de buscar el próximo Amazon o Tesla, pondrás tu dinero en el mercado regularmente. Lo llamo ABB, siempre comprar. Y ahora defines un sistema. Cada semana, cada 2 semanas o cada mes, compra un trozo del mercado. No puedo decirte qué hacer, solo soy un tipo de YouTube. No soy asesor financiero. Invertir tiene riesgos. Nunca ganarás dinero seguro. Perderás dinero. Haz tu propia investigación y no confíes ciegamente en un tipo de YouTube. Si prefieres ABB, selecciona las 500 empresas más grandes, el grupo S&P 500 del mercado. Un ETF como SPI te puede ayudar a conseguir eso, brindándote exposición al S&P 500. Puedes comprarlo semanal, quincenal o mensualmente. Esto es excelente. Yo hago esto, pero para muchas personas no será suficiente. Esto también constituye una parte de mi portafolio, no la totalidad de mi portafolio. Y la razón es que, debido a la inflación, debido a cómo se mueve nuestra economía, solo igualar a los mercados. No será suficiente a menos que tengas mucho dinero para invertir cada semana. Porque un retorno del 10% sobre $500 al mes durante los próximos 30 años es alrededor de $1 millón, lo cual suena bien, pero requiere 30 años. Y además, según USA Today, el ciudadano promedio en precisará 1.5 millones para retirarse con comodidad, no en lujo, sino de forma confortable. Así que mucha gente necesitará más que eso. Y aquí es donde puedes mezclar esta inversión pasiva con algo de inversión activa. Y cuando digo activa, no me refiero a operar. Operar es muy arriesgado y consume mucho tiempo. Eso es apostar. No me refiero a buscar el próximo Amazon, Apple o Nvidia. No me refiero a buscar el próximo Bitcoin. Me refiero a invertir tu dinero en áreas donde el dinero se mueve. Es invertir basado en investigación, invertir basado en datos. Sí, más arriesgado que invertir en el mercado, pero asumes el riesgo por mayores rendimientos. No me refiero a retornos del 50% anual, ni del 20%, ni siquiera del 15%. Pero si puedes apuntar a solo un 13% anual, lo cual es ligeramente mejor que los mercados, ya que estos han promediado un 10% al año. Así que si puedes aspirar a solo un poco más, puedes ver mucha más riqueza al final. Si inviertes 500 al mes, obtienes el 10% año, por 30 años, puedes tener cerca de $1 millón. Si haces lo mismo por 30 años a 13% anual, 500 al mes, ahora tendrás alrededor de $1,7 millones. De hecho, un poco más que eso. Así que hablas de $700,000 más por obtener solo retornos ligeramente mejores. Y aquí es donde, si estás dispuesto a esforzarte un poco más de investigación y estudiar dónde se mueve el dinero, de esta manera puedes empezar a aumentar tu riqueza obteniendo rendimientos un poco mejores año tras año. No significa que ganes dinero cada año, porque a veces los mercados bajan, a veces colapsan, pero la idea es tratar de involucrarse un poco más de investigación para obtener rendimientos ligeramente mejores. Sí, por supuesto, hay riesgo involucrado. Sí, por supuesto, asumes más riesgo si inviertes fuera del mercado amplio. Pero si estás dispuesto a esforzarte, si estás dispuesto a hacer la investigación, no es, pero puede ser posible para algunas personas. Pero aquí es donde sabemos que se avecina un cambio. El 15 de mayo 2026 veremos un cambio en la Reserva Federal. Recuerde,
El plazo de cada gobernador de la Fed, su periodo es de unos 14 años. Y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, su mandato expira el 15 de mayo de 2026. Originalmente fue nombrado por el presidente Trump, pero ahora el presidente Trump ha dejado claro que no le agrada Jerome Powell y quiere reemplazarlo con alguien que escuche al presidente Trump. Además, pretende que la Reserva Federal colabore con el gobierno en estrategias para impulsar la economía. Trump quiere tasas bajas. Sabemos que si hay un cambio en la Reserva Federal, podríamos estar presenciando tipos de interés inferiores como consecuencia. Si vemos tipos más bajos, eso puede bajar las tasas de las hipotecas, bajar las tasas de los préstamos para automóviles y otras cosas por el estilo, pero también podría estimular más inflación. Esa inflación generalmente beneficia al inversor mientras la gente normal paga, y para esto debe estar listo. ¿Y qué implica eso? Debes ser inversor, y dijimos que para ser inversor empieza por sentar bases. Crea ahorros, luego paga la deuda de la tarjeta. Una vez que puedas hacer eso, ahora puedes construir un sistema para tu dinero donde siempre estés ahorrando e invirtiendo dinero antes de gastar todo tu dinero, porque lo que hace toda persona adinerada es reservar dinero para ahorrar e invertir antes de realizar cualquier gasto. Tus ahorros no son para hacerte rico, son para protegerte de una emergencia. Tus inversiones aquí son lo que puede hacerte rico y puedes invertir tu dinero pasivamente en los mercados. Hablamos de cómo puedes comprar siempre en el S&P 500, que es un gran lugar para empezar. Pero si quisieras subir un poco el nivel, obtener rendimientos ligeramente mejores con mayor riesgo, bueno, ahora puedes ver significativamente más riqueza. Pero requiere más riesgo, requiere más tiempo, requiere más investigación. Pero si estás dispuesto a invertir en ti mismo, hay posibilidad de que pase. Nada está garantizado. Pero si quieres más riqueza, debes asumir más riesgo. Gracias por ver este video. Si te sirvió, el mejor agradecimiento es una referencia. Por favor, comparte este video con un amigo, familiar, colega o inversor. Así podemos seguir difundiendo esta educación financiera. Gracias. El 1 de diciembre de 2025, la Reserva Federal cambió su política al terminar con la reducción cuantitativa. Lo que eso significa en lenguaje sencillo es que la Fed pasó de intentar retirar dinero extra de nuestra economía a ahora imprimir más dinero. ¿Cómo lo sé? Porque el 2 de diciembre, un día después de que la Fed terminara, imprimió 13,5,